No quiere decir eso que el equilibrio ácido-base o que el análisis gasométrico sea cortito, no, es mucho más extenso. Sin embargo, nosotros no vamos a entrar en todos los detalles del equilibrio ácido-base porque no nos compete en este momento. Sin embargo, si vamos a abordar las bases para que ustedes puedan tener una idea bastante amplia y dentro de lo de ello, lo más importante para poder analizar el equilibrio ácido-base. ¿De acuerdo? ¿Qué es el equilibrio ácido-base? El equilibrio ácido-base no es nada más que, como su nombre lo indica, el equilibrio entre las sustancias ácidas o entre la situación ácida y lo básico o lo alcalino de nuestro cuerpo. Eso es el equilibrio ácido-base. Y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones que el equilibrio ácido-base está dado por la parte ácida, que está representada por CO2, y por la parte básica, alcalino, que está representado por ¿quién? Por el bicarbonato. Los dos hitos tienen mucha relación, claro, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque del CO2 sale el bicarbonato, ¿no es cierto? Si yo no tengo CO2, no voy a tener bicarbonato. Entonces, esa es una parte súper importante. No quiere decir que los dos sean ácidos, que los dos sean alcalinos, no. Sabemos y debemos tener muy en cuenta que el CO2 es la parte ácida y el bicarbonato es la parte básica del equilibrio, ¿no es cierto? Entonces el pH en el plasma se mantiene dentro de un rango de valores estrecho mediante la función pulmonar y la función renal. Esto lo hemos mencionado, lo hemos visto, lo hemos hablado en un montón de ocasiones. Entonces el CO2 estará representado, al revés. Los pulmones manejarán o regularán la parte respiratoria a través del CO2 y los riñones regularán la parte metabólica a través del bicarbonato, ¿verdad? El pH arterial tiene una concentración ideal promedio de 7.4. Nos han metido en la cabeza, y seguramente ustedes tendrán el mismo concepto, que el valor normal del pH es de 7.25, 7.45, ¿sí o no? No. El pH normal, óptimo, el ideal es 7.4. Ese es el ideal. No 7.41, no 7.38, no. 7.4. Que se acepta un rango, entre comillas, normal, de 7.35 a 7.45, eso es otra cosa. Pero ya, como vamos a ver, no es lo normal. ¿De acuerdo? El pH ideal normal es 7.4. Entonces, nosotros vamos a ver, ¿qué es el pH? Ya lo hemos dicho de igual manera varias ocasiones, el pH es el potencial hidrogenión. O sea, básicamente te mide la cantidad de hidrogeniones que tenemos en nuestro cuerpo. No te mide la cantidad de bicarbonato, no te mide la cantidad de CO2, no. El pH lo que te está midiendo es la cantidad de la concentración de hidrogeniones. Ese es el pH, independientemente de sea pH sanguíneo, pH urinario, el pH de una solución química, no sé, el ácido sulfúrico, lo que quiera que sea. Lo que te mide es la cantidad de hidrogeniones. Entonces, la sangre arterial posee una concentración aproximada de hidrogeniones de 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7.4 molar de hidrogeniones. Esa es la cantidad normal que nosotros vamos a tener de hidrogeniones en nuestro cuerpo. Algunos de estos hidrogeniones van a derivar del ácido carbónico que se formó en el plasma a partir de ¿quién? A partir de la unión del CO2 ¿con quién? Con el agua, ¿no es cierto? Y con esa fórmula de la anhidrasa carbónica que ya debemos conocernos y que ya no sabemos de memoria porque la hemos visto en respiratorio, la vimos en renal y la vamos a volver a ver acá. ¿De acuerdo? Nuevamente acá la fórmula, para quienes no nos hemos aprendido todavía, CO2 más agua y a través de la anhidrasa carbónica, que aquí le falta una flechita para acá, ¿no? Que porque es una reacción bidireccional, nos forma ácido carbónico y después del ácido carbónico tenemos nosotros hidrogeniones y bicarbonato, ¿verdad? Dentro de los principios del equilibrio ácido-base, tenemos que saber nosotros en dónde se forma el CO2. ¿Y en dónde formamos CO2? Normalmente. ¿De dónde se forma nuestro CO2? ¿De dónde? ¿De qué? De la obtención de energía, dice. Básicamente es de la obtención de energía, ¿no es cierto? De la obtención de energía del ciclo de glicólisis aeróbica. Ahí obtenemos nosotros el CO2 de nuestro cuerpo. ¿Qué células producen CO2? Todas. ¿Quién dice no todas?
¿Quién dice no todas? ¿Qué dice Sebas? No todas. ¿Cuáles no? Las neuronas. ¿Por qué no las neuronas? ¿Por qué no las neuronas? ¿Quién me levanta el dedo? El eritrocito. ¿Por qué no el eritrocito? ¿Por qué qué? Porque ahí está, dice. No. ¿Qué no tiene el eritrocito que sí tienen el resto de demás células? Núcleo. ¿Y en dónde se produce la energía? En el núcleo. ¿No es cierto? Si yo no tengo núcleo, no tengo energía. ¿No es cierto? Entonces, el eritrocito es la única célula que no obtiene energía de su núcleo a través de la glicosilación oxidativa. ¿No es cierto? El resto de células, todas las células que tengan núcleo van a obtener energía. ¿Ok? ¿A través de quién? Específicamente a través de qué organelo celular, intracelular, a través de la mitocondria, porque ahí se produce la obtención de energía, ¿verdad? Si no tengo núcleo, no tengo glicosilación oxidativa. Sin embargo, ¿en dónde se produce el CO2? Perdón, no se produce. Los eritrocitos sabemos que se cargan de CO2, ¿verdad? Se carga de CO2 que se produjo ¿en dónde? En todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Se produce el CO2 difunde, parte se queda en la sangre, en el plasma, otro se combina con hemoglobina para formar carbaminohemoglobina, y la otra se combina con el agua para formar ácido carbónico, y luego de eso bicarbonato. Ya. De esta manera nosotros obtenemos el CO2, parte del equilibrio, ¿no es cierto? Y dentro de este equilibrio, cuando el eritrocito ya llega a la parte pulmonar, a los pulmones, el bicarbonato que se formó dentro del eritrocito ingresa y nuevamente se difunde. Eso no vamos a entrar en detalles porque ya lo hemos aprendido en respiratorio. Pero básicamente, dentro de este equilibrio, tanto el CO2 como el bicarbonato se encuentran ¿en dónde? En el eritrocito, ¿no es cierto? Es parte fundamental del equilibrio ácido-base, el eritrocito. Sea que el bicarbonato va diluido en el plasma, sea que el bicarbonato luego ingresa al eritrocito, sea que el CO2 tiene que ingresar al eritrocito para formar bicarbonato, el eritrocito es parte fundamental dentro de este equilibrio. Por lo tanto, si yo tengo una anemia, o estoy perdiendo sangre, o no tengo eritrocitos, o tengo alguna enfermedad hematológica en la cual, como las aplasias medulares, que es la aplasia medular, la médula ósea no produce ningún tipo de células, voy a tener alterado todo esto, ¿no es cierto? Voy a tener todo eso está alterado. ¿Y alterado principalmente a quién? ¿El CO2 produce el eritrocito o solo lo transporta? Solo lo transporta. El CO2 lo produce el resto de células. Por lo tanto, CO2 sí voy a tener. ¿Y el CO2 qué es? ¿La parte ácido o básica? Ácido. ¿El bicarbonato tendría o no tendría bicarbonato? No, porque el bicarbonato sí se produce dentro del eritrocito. Entonces, en las personas que tienen anemia, por lo general suelen tener ¿qué? Acidosis, ¿cierto? Aplasia medular, acidosis. Yo tengo una leucemia y por la leucemia me están dando quimioterapia, y por la quimioterapia todas las células de la sangre se me bajaron. Voy a tener acidosis, ¿no es cierto? Por los eritrocitos. Los eritrocitos es una parte fundamental del equilibrio ácido-base. Ok. El ácido carbónico puede reconvertirse en CO2, ¿no es cierto?, a través de la anhidrasa carbónica. Por tal motivo, al ácido carbónico se le denomina como ácido volátil. Su concentración en sangre está controlada por la respiración, obviamente, ¿no es cierto? Todos los otros ácidos en sangre, porque no es el único ácido que nosotros tenemos en sangre. Tenemos, por ejemplo, el ácido láctico, los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos, son ácidos no volátiles, no volátiles. ¿Por qué no son volátiles? Porque por lo general están unidos a moléculas que funcionan como amortiguadores, o sea, por lo general están unidos a algún tipo de proteína. ¿Qué lo hace? El amortiguador es como una sustancia que neutraliza el pH, ¿sí? O que baja el pH, o que sube el pH, perdón. Ese es un amortiguador. Entonces, estos ácidos, como por ejemplo el ácido láctico, los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos, están unidos a estos amortiguadores que no van a permitir que estos ácidos tengan un efecto ácido sobre la sangre. No así el dióxido de carbono, que se convierte en ácido carbónico, que este no está unido pues, a proteínas, este está solito, está librecito, entonces él sí afecta el pH directamente. El principal amortiguador del cuerpo, ¿qué es? ¿Cuál es? El bicarbonato. Porque dentro de este equilibrio, claro, tenemos el CO2, que es el ácido, y el bicarbonato, que es
lo básico, el alcalino, el amortiguador, ¿no es cierto? Bicarbonato más un hidrogenio forman ácido carbónico. Y es por esto que el CO2 se le denomina como ácido, ¿no es cierto? Esta reacción no podría continuar indefinidamente porque agotarían nuestras reservas de bicarbonato. Al agotarse el bicarbonato, los hidrogeniones quedarían libres y, como yo tengo hidrogeniones libres en mi cuerpo, disminuirían ese pH ejerciendo una acción ácida sobre mi sangre o sobre las células de mi cuerpo. Por lo tanto, como decimos acá, es que esta reacción no puede continuar indefinidamente. Yo necesito, para poder mantener un equilibrio e independencia de la formación de bicarbonato, necesito tener un equilibrio en la producción de CO2 y necesito tener un equilibrio en la reabsorción de bicarbonato. Porque si yo tengo una disregulación en lo que produzco dióxido de carbono, o sea, el ácido de mi cuerpo, y en lo que puedo reabsorber, se me va a agotar pues, las reservas de bicarbonato y no podré neutralizar el pH. Eso es básicamente lo que sucede cuando nosotros tenemos algún problema de salud y he mantenido ese problema de salud por largo tiempo, mi cuerpo ya no puede autorregularse y empezamos a tener acidosis. Como por ejemplo, ¿qué les digo? La insuficiencia renal. Ya vamos a entender el porqué. En insuficiencia renal, inicialmente las personas cuando empiezan en insuficiencia renal no tienen acidosis, están normalitos. ¿Por qué? Porque estamos produciendo la cantidad normal de CO2 y estamos reabsorbiendo la cantidad normal de bicarbonato. Pero conforme vamos dañando nuestros riñones ya no empiezan a reabsorber lo que tienen que reabsorber, y dentro de ellos, ¿qué es lo que reabsorben? Bicarbonato, ¿no es cierto? No reabsorben bicarbonato, y al no reabsorber bicarbonato no puedo yo neutralizar ese CO2, que no es que el CO2 se está produciendo en una forma excesiva, no, está produciéndose en forma normal, solamente que como no puedo reabsorber bicarbonato, empieza a actuar más que el CO2, por lo tanto caigo en acidosis, y por eso los pacientes que tienen insuficiencia renal permanentemente viven con acidosis, todo el tiempo viven en acidosis, ¿de acuerdo? En circunstancias normales los hidrogeniones se eliminan por el riñón, ya lo aprendimos también. ¿En forma de quién? En base de qué? De base fosfórica, perdón, de ácido fosfórico, y en forma de amonio. Así se eliminan nuestros hidrogeniones, ¿no? ¿En dónde específicamente? A nivel de túbulo contorneado distal. ¿Y la reabsorción de bicarbonato se hace a nivel de qué túbulo? Túbulo contorneado distal. Ahí reabsorbemos, ¿no es cierto? Ok, ahora sí, con estos principios que acabamos de mencionar, vamos a entrar ya específicamente en el análisis del equilibrio ácido-base, y aquí lo he puesto por el nombre, apellido, apodo, estado civil y tal vez alguna otra cosa más. ¿Por qué lo ponemos así? Para que ustedes puedan aprenderse que a una persona se le llama ¿cómo? Con el nombre, con el apellido, luego con el apodo, luego con el estado civil. Tienen que ir en ese orden. Obligatoriamente tienen que ir en ese orden. No pueden saltarse directamente al estado civil y luego recién decirle el nombre. Ah, mira, te presento, soltero, Teo Pérez. No puedo, ¿no es cierto? Te presento, soltero, le dicen el Teo, pero se llama Pérez Teo. No puedo ir así. Tengo que ir nombre, apellido, apodo y estado civil. ¿De acuerdo? Obligatoriamente en ese orden. Y en ese orden vamos a aprender el análisis del equilibrio ácido-base. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto es de colegio. ¿La fórmula de qué? La fórmula para calcular el pH. Y está facilito, obvio. pH es igual a... ¿Qué es esto? David, ¿qué es esto? Ya que sabemos la fórmula. ¿Constante de qué? Pero si yo me acuerdo, yo estuve en el colegio. Más de lo que claro, estamos leyendo. Esta es la fórmula, se llama la fórmula de Henderson-Hesselbach. Henderson-Hesselbach, ¿de acuerdo? Henderson-Hesselbach, específicamente Hesselbach, formuló esta fórmula, valga la redundancia, y luego Henderson la optimizó. ¿En qué año? En 1916. 1916, más de 100 años tiene esta fórmula, ¿de acuerdo?
en la que la fórmula para el cálculo del pH nos dice que es la constante de disociación del ácido más el logaritmo de la diferencia entre la base conjugada y el ácido. Así calculamos nosotros nuestro pH. En esta fórmula, la base conjugada está dada ¿por qué? Por el bicarbonato. Y el ácido por el CO2, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo aquí. Bicarbonato, base. CO2, ácido, súper claro y metidito de nuestras cabezas. Por favor, siempre se equivocan en eso. Es que el CO2 es de la base. No, porque el bicarbonato luego hace ácido carbónico y por eso es el ácido. No. El bicarbonato es la base, mientras que el CO2 es el ácido de esta relación, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula para calcular el pH, ¿no es cierto? Y dentro de esto, vamos a empezar nosotros en el análisis, vamos a empezar con el nombre del equilibrio ácido-base. En el nombre del equilibrio ácido-base, nosotros vamos a saber si es que la sustancia que estamos analizando, en este caso vamos a hacer el análisis sanguíneo del pH sanguíneo, lo vamos a determinar si es por acidosis, por alcalosis, si es por acidemia o si es por alcalemia, ¿de acuerdo? Por eso dice aquí, no todo es, o no solo es acidosis y alcalosis, hay más terminología. Dentro de esta representación, el pH ideal, el óptimo, el plus ultra, el perfecto, ¿cuánto es? 7.4. Ese es el perfecto. Y también suelen equivocarse en esto. ¿Cuál es el pH normal? Les pongo opciones: 7.4, el ideal. 7.4, 7.35, 7.45, menos de este, más de este, 7.35, 7.45. Vale. El ideal es 7.4. Que se acepta un rango, eso es otra cosa, nuevamente. Entonces tenemos este gráfico acá. Miren, el pH normal, el ideal, es 7.4. Sin embargo, nosotros tenemos un rango de 7.35 a 7.45. Sin embargo, todo lo que está de 7.4 hasta 7.35 vamos a llamarlo como acidosis. Acidosis. Mientras todo lo que está de 7.4 a 7.45 lo vamos a llamar como alcalosis. Acidosis, alcalosis. Y todo lo que está por fuera de estos rangos, le vamos a añadir el sufijo emia. De 7.35 para abajo le vamos a llamar como acidemia. Y lo que está de 7.45 para arriba le vamos a llamar alcalemia. ¿Por qué decimos acidosis o acidemia? ¿Por qué decimos alcalosis o alcalemia? Porque si 7.4 es el pH ideal, todo lo que esté para abajo de 7.4 será tendencia a ser ácido, ¿no es cierto? Y todo lo que esté de 7.4 para arriba tendrá tendencia a ser alcalino. Por eso lo llamamos nuevamente 7.4 hasta 7.35 acidosis. De 7.4 a 7.45 alcalosis. Todo lo que esté por debajo de 7.35 acidemia y todo lo que esté por encima de 7.45 alcalemia, ¿no es cierto? ¿Ya? No, perfecto. Porque yo en un análisis gasométrico, en una gasometría, yo puedo tener acidosis, puedo tener acidemia, puedo tener alcalosis o puedo tener alcalemia. Yo tengo 4 opciones de nombre. 4 opciones de nombre. Por eso pusimos acá, no todo o no solo es acidosis o alcalosis. Porque cuando tú, por ejemplo, ya cuando estás en la práctica clínica, que vayan a los hospitales, si es que ustedes hacen una gasometría, les dan una gasometría, les dirán, ¿qué tienen ahí? ¿Qué pudiste ver en la gasometría? Ah, tiene acidosis. Y ahí, ¿y qué más? Acidosis es como decir el primer nombre, ¿no? Pero él es todo nombre, apellido, apodo, estado así, todo necesita. ¿De acuerdo? Entonces, siempre nosotros tenemos que ver. Ahora, algo que es importante conocer. Si yo, por ejemplo, en algún caso, tengo alguna gasometría, en la cual es cierto que eso debe comentar ahí. Si yo tengo una gasometría o un pH que me dice 7.31. ¿Qué es eso? Acidemia, ya. Ahí me faltó el mencionarles. Es
acidemia por acidosis, lo que sea que ya vamos a aprender, ¿de acuerdo? O si por ejemplo yo tengo un pH de 7.50, ¿qué tengo ahí? Alca, ¿cómo sería aquí? Alcalemia por alcalosis, exactamente, por alcalosis, lo que quiera que sea, ¿de acuerdo? Eso me falta ponerlos ahí cerca. Entonces, cuando nosotros tenemos un desequilibrio ácido-base, en el cual nos encontramos en acidemia o en alcalemia, decimos acidemia por acidosis, lo que quiera que sea, o si tenemos ahí tendencia al alcalino, alcalemia por alcalosis, lo que quiera que sea, ¿ya? Entonces el nombre va a estar dado por el tipo de trastorno, ácido-base, sea ácido, sea básico, lo que quiera que sea acidosis, sea alcalosis, sea alcalemia, sea alcalosis, cualquiera de estos, eso va a ser el nombre. Ahora, el apellido va a ser lo que continúa de acá, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que dijimos acidemia por acidosis? Esto es nombre. Vamos a ver el apellido. Y dentro de todo este equilibrio del pH, nosotros tenemos la parte básica y la parte ácida, ¿no es cierto? Lo básico está regulado por quién, lo alcalino está regulado por quién, ¿por qué órgano? Lo hemos dicho 1000 veces. ¿Quién regula el bicarbonato? Los riñones, ¿no es cierto? ¿Y la parte ácida? Los pulmones. Entonces nosotros vamos a decir, en la parte pulmonar, vamos a decir si es que hay alguna modificación en el CO2, nos vamos a decir acidosis pulmonar, no, diremos acidosis o alcalosis respiratorio, ¿no es cierto? Y si en cambio estamos nosotros en algún trastorno relacionado con el bicarbonato, diremos alcalosis o acidosis o alcalemia o acidemia, lo que quiera que sea, no renal, metabólica, ¿de acuerdo? Ya, entonces el apellido va a estar dado por el tipo de trastorno en relación a quién está controlando ese trastorno. Si yo digo acidosis, podré tener acidosis metabólica, podré tener acidosis respiratoria. Si yo digo alcalosis, podré tener alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, en dependencia de qué órgano es el que está modificándose o qué parámetro, sea bicarbonato o sea CO2, es el que se está modificando. Ahora, les pongo esto aquí para que si alguien quiere leerlo en algún momento, que de por cierto, sí, que no, nunca les he puesto alguna pregunta de esto. Esta fórmula, porque esto no les doy, porque esto es como, ya cuando ustedes estén ya en el internado o haciendo un posgrado. En esta fórmula, ¿qué elementos consideramos nosotros? Solamente consideramos el bicarbonato y el CO2, ¿no es cierto? Y hasta hace algunos años pensábamos que solamente estos dos, algunos años me refiero a como unos 20 años atrás, se pensaba que solamente estos dos elementos intervenían en el pH. Luego vino este señor Stewart, quien formuló desde 2006, ha sido 2006, sí, claro, ya 20 años. Formuló en la teoría ácido-base de Stewart, en la que te dice que no todos los cambios en el pH se deben a modificaciones en el CO2 o en el bicarbonato. Él piensa y dice deben haber más moléculas o deben haber más elementos que al modificarse modifican el pH, y de hecho sí los hay. Y postuló 3 leyes, que eso lo dice acá, no les voy a decir, ustedes tienen que leerlo. Postuló 3 leyes que intervienen en el equilibrio ácido-base. Y de hecho se ve, cuando ustedes llegan a la práctica ven CO2 normal, bicarbonato normal, pero el paciente en acidosis. ¿Qué le pasa? No se supone que por Henderson, Hesselbach, si el uno está bien, el otro está bien, el pH debería estar bien. Pues no. Ahí viene la teoría, el postulado del equilibrio ácido-base de Stewart. Se lo dejo para que lean, ¿de acuerdo? Es súper interesante, súper bonito. Pero sí les pediría que lean después de haber acabado el análisis de azúcar. ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a ver. Entre lo metabólico, una vez más, metabólico igual bicarbonato, respiratorio igual CO2, entre lo metabólico y lo respiratorio tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? Tiene que haber un equilibrio. Si es que, por ejemplo, yo tengo una modificación en el bicarbonato,
voy a tener una modificación en la parte metabólica. Si yo tengo una modificación en el CO2, voy a tener una modificación en la parte respiratoria, ¿verdad? Recuerden que estamos en el apellido del análisis gasométrico. Entonces, el bicarbonato, ¿qué representa en este equilibrio? Representa la base, representa lo básico, son varias terminologías que ustedes pueden utilizar. La base, lo básico, lo alcalino, lo amortiguador, lo metabólico, ¿no es cierto? Y para poder saber nosotros de este equilibrio cuando está normal, tenemos que saber los valores normales de bicarbonato en sangre. A 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, en la playa, nosotros tenemos un valor normal de bicarbonato de 22 a 28 milímetros de mercurio. Mientras que a nuestra altura en Quito, a 2.640 metros de altura, el valor normal de bicarbonato es de 20 más menos 2. ¿Qué quiere decir este más menos 2? Que este 20 puede llegar hasta 22 o puede ser 18. ¿De acuerdo? 20 más menos 2. Mientras que el CO2 o el dióxido de carbono representa la parte ácida, el ácido o lo respiratorio, ¿verdad? Y el valor normal, los valores normales de CO2 en sangre a nivel del mar es de 35 a 45 milímetros de mercurio y a 2.640 metros, o sea, en Quito es de 30 más menos 2. Para que no se olviden, ¿cómo pueden hacer esto? Para que no se olviden, sobre todo los valores a nuestra altura de Quito. Así me aprendí yo los valores normales. HCO3, 3. Lo contrario, en estos dos elementos, el opuesto al bicarbonato, ¿cuál es? El CO2. Por lo tanto, si yo mezclo estos valores, el que termina con 3, el valor normal es 20 más menos 2. Mientras que el que termina con 2, el valor normal es 30 más menos 2. Como que se cruzan, ¿no? El que termina en 2 empieza con 3 y el que termina en 3 empieza con 2. Así me aprendí yo. Ustedes tendrán su propia forma de aprenderse, no hay ningún problema. Pero en todo caso, esos son los valores normales tanto de bicarbonato como CO2 a la altura de Quito. La mayoría de ejemplos o la mayoría de gasometrías que nosotros pongamos o les pongamos en evaluaciones serán a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque son muy pocas las ciudades que somos de altura. Más bien lo común es que la mayoría de ciudades en el mundo sean casi a nivel del mar, ¿no es cierto? Por eso, a menos que yo en alguna evaluación les ponga, no sé, esta gasometría se obtuvo en la ciudad de Quito o se obtuvo en la ciudad de Bogotá o algo por el estilo en la altura, ahí utilizaremos estos valores de normalidad. Mientras que si no se les pone ningún dato relacionado con la altura de la ciudad en la cual estamos analizando esa gasometría, será a nivel del mar, ¿de acuerdo? Nuevamente, bicarbonato de 22 a 28, CO2 de 35 a 45. En altura, bicarbonato 20 más menos 2 y CO2 en altura 30 más menos 2 milímetros de mercurio. Entonces, nuevamente, esto tiene que estar equilibrado. El CO2 y el bicarbonato tienen que estar equilibrados, ¿verdad? Ahora, en este ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos nosotros, digamos que esta es la representación de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Aquí en la taza tenemos nuestro plasma, el plasma de la sangre. Yo aquí en esta tetera, en esta cafetera, tengo ácido. Si yo a este café le estoy poniendo mucho ácido, ¿qué le pasará a esta taza de café? ¿Se hará ácida
o se hará alcalina, se hará básica? Ácido, ¿no es cierto? Es lo obvio, porque estoy aumentando ácido. ¿Y quién está representando el ácido en mi cuerpo? El CO2, ¿no es cierto? Vamos a ver. El ácido lo representa el CO2. Por lo tanto, mi plasma, si yo aumento CO2 a mi plasma, a mi sangre le haré ácido, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener acidosis o voy a tener acidemia, ¿verdad? Y como yo estoy aumentando CO2, nuevamente, ¿dónde está acá? CO2. Como yo estoy aumentando ácidos a mi plasma, tendré acidosis o acidemia ¿de qué tipo? Respiratorio, ¿no es cierto? Ya, facilito, miren. Solo esto también es de pensar, de analizar, no es de aprenderse de memoria nada, solo es de analizar. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Ok, vamos a ver el otro lado de la historia. Si yo a mi plasma estoy aumentando una base, un alcalino, una sustancia alcalina, que en este caso está representado por ¿quién? Por el bicarbonato. Y el bicarbonato no está representado, está modificado, equilibrado por ¿quién? Por la parte metabólica. Si yo estoy aumentando a mi plasma bicarbonato, ¿qué tendré yo aquí? Alcalemia o alcalosis. ¿De qué tipo? Metabólico, ¿cierto? Al plasma lo hago alcalino, tengo alcalosis, tengo alcalemia. ¿Y de qué tipo? Metabólico, perfecto. Entonces ya tengo yo la parte respiratoria y tengo la parte metabólica. Cuando aumento ácidos, o sea, CO2 a mi cuerpo, voy a tener acidosis o acidemia. Y como estoy aumentando ácidos, o sea, estoy aumentando CO2, voy a tener acidosis o acidemia respiratoria. Mientras que si yo aumento base, o sea, bicarbonato a mi sangre, voy a tener alcalosis o alcalemia, y como es bicarbonato voy a tener en el aspecto metabólico, ¿verdad? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Este tipo de trastornos pueden suceder, de hecho suceden, cuando yo aumento la sustancia, sea ácido o sea básico, sea CO2 o sea bicarbonato. Estoy aumentando en mi taza de café, estoy aumentando ahí el ácido o el bicarbonato, el CO2 o el bicarbonato. Pero los trastornos dentro de este equilibrio no solo se producen cuando yo aumento una sustancia, sino también pueden producirse cuando yo quito una sustancia, ¿no es cierto? Porque yo estoy en un equilibrio. Si yo aumento bicarbonato de aquí, la pesa viene para acá. Pero ¿qué sucede si yo al CO2 en el mismo equilibrio no le aumento nada a este? Este está igualito, pero yo al CO2 le comienzo a quitar. ¿Qué sucede con el bicarbonato? También baja, ¿no es cierto? Entonces también puedo tener trastornos por déficit o por eliminación de la sustancia contraria. Y eso es lo que vamos a ver. Miren, en este caso yo tengo plasma y estoy quitando cubitos de hielo, ¿no es cierto? Si en este caso, en este ejemplo, yo estoy retirando CO2, estoy quitando la parte ácida de mi cuerpo, estoy sacando moléculas de CO2, estoy sacando el ácido de mi cuerpo, ¿qué le pasa a mi plasma? ¿Cómo se queda? Lo contrario de ácido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy quitando los ácidos, los estoy quitando, los estoy botando. Por lo tanto, en mi plasma, ¿qué se queda? Se queda el bicarbonato. Y como se queda el bicarbonato en plasma solito, mi plasma se va a hacer alcalino, ¿no es cierto? Va a formar alcalosis o alcalemia. En este caso, ¿a quién estoy quitando yo? ¿Al CO2 o al bicarbonato? CO2. ¿Cuál estoy modificando? ¿CO2 o bicarbonato? CO2. ¿Cuál estoy modificando? ¿Respiratorio o metabólico? Respiratorio. ¿Y el metabólico? El metabólico no le hago nada. El metabólico está ahí quietito, él no hace nada, no se mete con nadie, ¿no es cierto? Entonces yo en este caso tendré, en este ejemplo, cuando yo retiro, cuando yo elimino, cuando yo aumento la eliminación de CO2, voy a tener alcalosis o alcalemia. ¿De qué tipo? Respiratorio, ¿no es cierto? Miren, respiratorio. Ahora, pongamos el otro ejemplo. Si en la misma taza de agua
yo retiro moléculas de bicarbonato, ¿le estoy sacando la parte ácida o básica? Lo básico. ¿Con quién me quedo aquí en la taza? Con el ácido, ¿no es cierto? O sea, me quedo con el CO2. ¿A quién estoy modificando? ¿A lo metabólico o a lo respiratorio? A lo metabólico. Por lo tanto, si yo estoy retirando bicarbonato o estoy retirando la parte básica de este equilibrio, de este plasma se hará ¿qué? ¿Ácido o básico? Por lo tanto, tendré acidosis o acidemia. ¿De qué tipo? Metabólico, porque estoy retirando el bicarbonato, ¿cierto? Entonces tendré acidosis o acidemia metabólica. Entonces, los trastornos ácidos o básicos no solo se presentan porque estoy añadiendo sea bicarbonato o sea CO2 a la sangre, también se pueden presentar porque retiro o elimino bicarbonato o CO2. Pero esto es cuestión solo de analizarlo, ¿no? Es cuestión de analizarlo, no es de aprenderse de memoria. En el trastorno ácido, no, es de analizar qué es lo que sucede si yo dentro de este equilibrio o pongo el uno o elimino ese mismo uno, o pongo el otro o elimino ese mismo otro, para ver hacia dónde se modifica la balanza, ¿de acuerdo? Dentro de los trastornos respiratorios, de los trastornos de ácidos base, el CO2, que representa la parte ácida, la parte respiratoria, los trastornos respiratorios únicamente dentro del equilibrio ácido-base representan el 10% de todos los trastornos. Es bien poquito, es súper poquito, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos un incremento en el CO2, vamos a tener acidosis. ¿Acidosis de qué tipo? Respiratorio, ¿verdad? Si yo tengo una disminución en la concentración plasmática de CO2, disminuyo el CO2, o estoy eliminando el CO2, o estoy sacando el CO2 del cuerpo, ¿qué tendré? ¿Alcalosis de qué tipo? Respiratorio, ¿verdad? Estos trastornos, tanto la acidosis respiratoria como la alcalosis respiratoria, representan únicamente el 10% de todos los trastornos ácido-base. Mientras que los trastornos metabólicos representan el 90% de los trastornos ácido-base, el 90%. Por lo tanto, ¿qué es más frecuente o qué es lo más usual que nosotros vamos a encontrar en una gasometría? ¿Un trastorno respiratorio o un trastorno metabólico? Un trastorno metabólico. Por lo tanto, la parte metabólica es la que debemos sabernos nosotros al hilo, así, ¡pum! Porque 9 de cada 10 gasometrías van a tener un trastorno metabólico, ¿de acuerdo? En lo metabólico va a estar representado nuevamente por el bicarbonato, que es la base, lo básico, lo alcalino, lo metabólico, ¿no es cierto? Cuando aumenta el bicarbonato, estoy aumentando la parte básica de la sangre. Por lo tanto, desarrollaré alcalosis o alcalemia, lo que quiera que sea. ¿De qué tipo? Metabólico. Cuando disminuye el bicarbonato, tendré acidosis o acidemia, en dependencia del valor, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Metabólico, ¿verdad? ¿Ok? Esto es como un resumen de lo que acabamos de mencionar, pero insisto, no es aprenderse de memoria esta tabla, es el razonar qué trastorno está presentándose, nada más. Ok. Aquí me parece que me falta algo, pero bueno, regreso un ratito acá. Entonces, nosotros ahorita, nombre ya le pusimos a nuestro equilibrio ácido-base. Es acidosis, acidemia, alcalosis, alcalemia. Apellido. Respiratorio o metabólico. ¿No es cierto? No hay más opciones. O es metabólico o es respiratorio. ¿Verdad? Después de esto nosotros vamos a irnos al apodo, que ya vamos a ver qué es el apodo, pero siempre en ese orden debemos analizarlo. Ahora, primero vamos a ver nosotros la regulación. ¿Qué va a estar regulando la parte respiratoria del equilibrio ácido-base? Para poder comprender esta parte de aquí, esto de aquí, primero, y que de hecho esto ya lo hicimos nosotros en alguna ocasión, pero vamos a repetirlo nuevamente. En una ventilación normal, cuando yo estoy respirando normal, mi respiración, mi frecuencia respiratoria va a estar
dentro de valores normales, ¿no es cierto? Pero yo puedo tener dos opciones en relación a la respiración. Que mi respiración esté aumentada, que esté respirando mucho más rápido, o que esté respirando muchísimo más profundo, o que esté respirando lento, o que esté respirando superficialmente. Cuando yo respiro mucho más rápido o mucho más profundo, movilizo más o movilizo menos cantidad de aire en inspiración y en expiración. Movilizo más. Al movilizar más volumen de aire, ¿qué volumen por cierto será este tipo? Cuando yo respiro mucho más rápido o más frecuentemente. ¿Qué volumen? Volumen corriente, volumen la inspiratoria, volumen respiratoria, volumen capacidad mental. ¿Cuál será? No, es la capacidad. Solamente estoy respirando así. La capacidad. No estoy haciendo esto. Tampoco estoy haciendo esto. ¿Qué volumen estoy movilizando? Volumen TIDA, el volumen corriente, es el volumen de la movilización de aire regular. Con razón estudiar, chicos, por Dios. Por Dios, las manitos les pongo así, por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en el que yo respiro mucho más rápido, o respiro respiro mucho más profundo, movilizo más volumen de aire en inspiración y en expiración. Al movilizar mucho más aire, mucho más volumen de aire, estoy metiendo más oxígeno y estoy eliminando más CO2, ¿no es cierto? Ese parámetro es súper importante para poder comprender. Mientras que cuando yo tengo una respiración disminuida o una hipoventilación, en cambio el volumen, ese mismo volumen que acabamos de mencionar, el volumen TIDA, el volumen corriente, voy a respirar suave, despacio. Por lo tanto, el volumen de aire aumenta o disminuye, el que movilizo. Disminuye. Al disminuir el volumen de aire cuando respiro lento o respiro superficialmente, o sea, no respiro profundo, meto poco oxígeno y asimismo saco poco CO2. Por lo tanto, en el primer paso, acá, si yo estoy eliminando más CO2, la cantidad de CO2 que yo tengo en mi sangre, ¿qué pasará? ¿Se quedará normal? ¿Aumentará o disminuirá? ¿Qué dicen por acá? Yo estoy respirando más, estoy eliminando más CO2. ¿De dónde sale ese CO2? ¿De dónde sale ese CO2? De los pulmones. Sí, pero antes de los pulmones, ¿de dónde? De la sangre. De la sangre, pues no es cierto, ahí está el CO2. Por lo tanto, si yo estoy eliminando más CO2, ese CO2 ¿de dónde proviene? De la sangre. Por lo tanto, el CO2 en la sangre va a bajar, ¿verdad? Mientras que si yo respiro lento, voy a estar eliminando poquito CO2. Y ese CO2 poquito que estoy eliminando, ¿de dónde viene? De la sangre. Por lo tanto, en la sangre, ¿qué le va a pasar al CO2? ¿Se va a eliminar más rápido o más bien va a empezar a retenerse ese CO2? Empieza a retenerse, ¿verdad? En este ejemplo, cuando yo tengo una ventilación, pulmonar aumentada, el CO2 en sangre aumenta o disminuye. Analícenlo. Una vez más les digo, no es de aprenderse de memoria, es de analizar. Cuando yo respiro más rápido, el CO2 en sangre, ¿qué le pasa? Cuando yo tengo una respiración superficial o más lenta o una hipoventilación, el CO2 en sangre, ¿qué le pasa? Retiene, aumenta en sangre. Cuando yo disminuyo el CO2, que por cierto el CO2 ¿qué es? ¿La parte ácida o la parte básica? Cuando yo disminuyo el CO2 en sangre, ¿qué le sucede a mi pH? En relación al equilibrio ácido-base. Al nombre del equilibrio. ¿Ocasiona? Alcalosis o alcalemia, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Respiratorio. Y cuando yo aumento el CO2 en sangre, ¿qué ocasiono? Acidosis o acidemia. ¿De qué tipo? Respiratorio. Por lo tanto, cuando yo estoy con una ventilación aumentada, en una hiperventilación, el paciente tendrá alcalosis respiratoria. Si yo tengo una ventilación disminuida, mi paciente tendrá acidosis respiratoria, ¿verdad? Respiración normal,
CO2 en plasma, normal. Si yo tengo una hiperventilación, la respiración está aumentada, por lo tanto el CO2 en plasma baja. Lo contrario, si yo tengo una respiración disminuida, una hipoventilación, el CO2 en plasma, el CO2 en sangre, aumenta. Por lo tanto, desarrollaré yo una acidosis respiratoria. Nuevamente aquí, la tablita, solamente para que se orienten, pero es de analizarlo, no se aprendan de memoria, porque no les voy a poner, chicos, yo les digo así muy sinceramente, no les voy a poner yo, en una acidosis respiratoria el CO2 en sangre estará alto, bajo, normal y nulo. No les voy a poner así, no se les va a poner así, se les va a poner valores gasométricos y les voy a poner qué trastorno tiene. Así de fácil. Entonces, no se aprendan de memoria, analicen. Después de aquí ya les doy hasta las preguntas que les voy a hacer. Ok, entonces, nombre, puesto. Apellido, puesto. ¿De acuerdo? Lo que acabamos de ver de esto de la regulación no va en el nombre, apellido, apodo, no. Solamente es para poder comprenderlo nada más. El apellido. El apodo, estamos viendo nosotros de la parte respiratoria ahorita. El apodo del equilibrio ácido-base en la parte respiratoria va a depender del tipo de trastorno que nosotros tengamos. Y en la parte respiratoria, nosotros podemos tener dos opciones de apodos, que sea agudo o que sea crónico. O sea, yo puedo tener acidosis respiratoria aguda, acidosis respiratoria crónica. Yo puedo tener alcalosis respiratoria aguda o puedo tener alcalosis respiratoria crónica. No es difícil, es súper fácil. Miren, agudo o crónico. ¿Y cómo lo voy a diferenciar? En relación a un parámetro que también me da la gasometría, que se llama exceso de base. O en la gasometría lo encontramos como BE, así facilito, o ex-BE, pero siempre vamos a tener las siglas BE, exceso de base. ¿De acuerdo? Lo normal del exceso de base es un valor de 0. Ese es el valor normal del exceso de base. Pero muy rara vez nos vamos a tener un exceso de base con un valor en 0. Siempre va a estar modificado. Y este exceso de base podemos tener valores en positivo o valores en negativo. O sea, yo puedo tener de exceso de base más 1, más 2, más 3, más 4, más 10, más 100. O puedo tener menos 1, menos 2, menos 5, menos 10, menos 15. Tengo valores en positivo y valores en negativo. Sin embargo, cuando yo tengo un trastorno, para poder llegar a ver si es agudo o crónico, primero tengo que ver si es acidosis, o es alcalosis, o acidemia o alcalemia, ¿cierto? Luego tengo que ver si es respiratorio, porque en lo metabólico, otro es el apodo. El apodo en lo metabólico no es agudo o crónico, es otra cosa que ya la vamos a aprender. Esto de agudo o crónico, este apodo de agudo o crónico solamente se basa o se aplica a la parte a los trastornos respiratorios. Entonces, primero veo si es acidosis o alcalosis o acidemia o alcalemia. Segundo paso, veo el apellido, si es respiratorio o metabólico. Veo que es respiratorio, me voy al apodo. Y el apodo yo tengo que es agudo o crónico. Para poder saber si es agudo o crónico, en el mismo dato de la gasometría, yo veo el exceso de base. Si ese exceso de base está de menos 2 hasta más 2, es agudo, o si está menos de menos 2, o sea, más negativo de menos 2, o mayor a más 2, es crónico. Ya los vi que se quedaron así, no entendí. Digamos que este es el exceso de base. ¿Lo normal cuánto era? 0. Pero yo tengo valores en positivo o en negativo. ¿De acuerdo? Si yo tengo un valor desde menos 2 hasta más 2, o sea, tengo un valor de menos 1.5 o tengo un valor de más 1.7 de exceso de base. ¿De acuerdo? Si yo tengo un valor entre menos 2 y más 2, eso es agudo. Y si yo tengo un valor que está por encima de más 2, o sea, más 3, más 4, más 5, más 1000, o por debajo de menos 2, o sea, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10, menos 15, menos lo que sea, yo voy a tener un trastorno crónico. ¿De acuerdo? Bien. A ver, bebé, ¿cómo? Está BE, efecto. Ya, es el exceso de base efectivo.
efectivo, ya. Y el BE, El efectivo, el efectivo. siempre efectivo. Siempre el efectivo. A veces te dan el efectivo o te dan el estándar. ¿De acuerdo? Entonces nosotros utilizamos el efectivo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Comprendido esto, chicos? ¿Comprendido esta parte? Ya. Agudo entre -2 y +2. Y crónico menos de -2 o más o mayor a +2. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? En lo respiratorio. En lo respiratorio. ¿De acuerdo? Ahora, en lo metabólico, yo voy a tener otro tipo de apodo que ya lo vamos a poner. Primero nos vamos a basar en la parte fácil, en la parte corta, que es el equilibrio ácido-base en la parte respiratoria, que es el 10% de las modificaciones, ¿no es cierto? Ya. Nombre, acidosis, alcalosis. Acidemia, alcalemia. Apellido, respiratorio. Apodo, agudo o crónico. ¿Y cómo veo el agudo o crónico? En base al exceso de base que nos dan dentro de los valores, de los mismos valores. Ahora vamos al estado civil. En el estado civil nosotros vamos a ver la compensación que debemos tener en relación a ese trastorno. Nuevamente, recuerden que estamos en la parte respiratoria. ¿Qué les hace pensar en el término compensación? ¿Qué les hace pensar la compensación? Eric, ¿lo dijo? Sí. Ya. Exacto. En nuestro cuerpo siempre nosotros debemos tener un mecanismo compensatorio de cualquier situación que se esté alterando dentro de nuestra fisiología. Si yo altero algo, tengo que intentar compensarlo de alguna manera, ¿verdad? La compensación hace referencia justamente a eso. Y si yo tengo dentro de este equilibrio CO2 y carbonato, yo tengo alterado el 1, digamos en este caso, porque estamos viendo el respiratorio, si yo tengo alterado la parte respiratoria, ¿quién tendrá que verse modificado o quién tendrá que intentar compensar ese trastorno? El metabólico, el bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver la compensación. Existen fórmulas para, a ver, antes de la fórmula, solamente para que ustedes lo comprendan. Si yo tengo un CO2 alto, elevado, o sea, tendré una acidosis respiratoria, ¿verdad? Sí. ¿Quién tiene que compensar esto? El bicarbonato. El bicarbonato, la parte metabólica. ¿Qué tendré que hacer yo con ese bicarbonato? Yo tengo ahorita, en mi equilibrio, tengo mucho CO2. Para intentar equilibrar eso, no lo puedo modificar al CO2, porque el CO2 es el que está modificado, es el que está alterado, es el que está aumentado. ¿Qué tendría que hacer yo con mi bicarbonato? Aumentarlo también, ¿no es cierto? Para equilibrar los pesos. Y necesito tener yo bicarbonato en sangre o necesito tener bicarbonato en orina. En sangre. Por lo tanto, tendré que aumentar ¿qué en relación al bicarbonato? Porque aumentar la producción de bicarbonato, o sea, el bicarbonato, el CO2 ingresa al eritrocito y comienzo a producir más, no puedo. Eso no se puede hacer. Pero sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué proceso fisiológico puedo aumentar para aumentar mi concentración de bicarbonato en sangre? Aumentar la reabsorción de bicarbonato a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿cómo ejecuta esta compensación nuestro cuerpo? Aumentando a nivel del túbulo contorneado proximal, aumentando la reabsorción de bicarbonato. ¿De acuerdo? Por eso a la parte renal se le dice la parte metabólica, porque el bicarbonato está modificado por el riñón, la absorción o la eliminación de bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos comprendido eso, pongamos el otro caso, ¿cierto? Antes. Si yo en cambio, lo contrario, si yo en cambio, mi CO2, tengo una concentración disminuida de CO2 en sangre, ¿tendré qué trastorno ácido-base? Alcalosis, o sea, mi sangre está alcalina. Dentro de mi equilibrio, este es el CO2, este es el bicarbonato. Dentro de mi equilibrio, el CO2 se eliminó porque estoy hiperventilando y caí yo en alcalosis o en alcalemia. ¿Qué tendrá que pasarle a este bicarbonato?
tendrá que aumentar o disminuir en sangre. Tiene que disminuir para poder equilibrarse, ¿no es cierto? ¿Podré producir menos bicarbonato y lluvias de eritrocitos? No, pero sí que puedo hacer. Aumentar la eliminación o, dicho de otra manera, disminuir la reabsorción renal de bicarbonato. Entonces, el decirle yo a mi cuerpo, decirle, estoy con acidosis, por favor, riñones, aumenten la reabsorción de bicarbonato, no puedo. Pero lo que sí puedo hacer, o no puedo decirle yo, Alexa, por favor, usted en la gasometría que le hicimos está con acidosis, por favor, tenga la bondad de decirle a su riñón que aumente la reabsorción de bicarbonato. No se puede, no podemos hacer eso. Pero sí, con la gasometría yo puedo calcular si Alexa está compensando o no. Y si está compensando, digo, bueno, tiene tal trastorno, pero está compensando. O puedo decir, tiene tal trastorno, no está compensando. Tengo que hacer, yo como médico tengo que hacer algo más, ¿de acuerdo? Entonces existen fórmulas para que yo pueda calcular esa compensación, ¿de acuerdo? No se aprendan las fórmulas. Yo les doy las fórmulas, yo les pongo las fórmulas ahí para que ustedes vean. Pero no les voy a decir, en este ejemplo, ocupen esta fórmula, ¿no? Ustedes van a tener que ver, porque ven aquí que hay varias fórmulas, van a tener que ver qué tipo de trastorno es y qué fórmula tienen que ocupar. Eso ya les corresponde a ustedes, ¿de acuerdo? Por eso les digo, no se aprendan las fórmulas de memoria, pero tienen que saber en qué caso utilizar cada una. Entonces, si yo tengo un trastorno ácido-base dado por una acidosis respiratoria aguda, yo utilizaré esta fórmula, la primera fórmula de acá arriba, para ver la cantidad de bicarbonato que debería tener para decir que esté compensado. ¿De acuerdo? Si yo después de que ejecuto esta fórmula no tengo esa cantidad de bicarbonato, digo, es un trastorno de una acidosis respiratoria aguda o una acidemia respiratoria aguda no compensada. Tengo que hacer algo para modificar eso. Ahí sí ya tiene que el médico ejecutar algo. Entonces, el objetivo de estas fórmulas es ver el valor que debería tener de bicarbonato, porque estamos hablando de la parte respiratoria, o sea, del CO2, el valor que debería tener de bicarbonato para decir que estoy compensado. Acidosis respiratoria aguda, bicarbonato esperado es igual a 24 más 0.1 por el CO2 del paciente, menos 40, esto es más menos 3. ¿Qué quiere decir este más menos 3? El valor que me salga, yo tolero 3 más para arriba o 3 más para abajo para decir que está dentro del resultado esperado. En la acidosis respiratoria crónica, la fórmula, bicarbonato esperado es 24 más 0.35 por la resta del CO2 del paciente, menos 40, y aquí el valor es más menos 4 en cambio. ¿De acuerdo? Eso en acidosis respiratoria. En alcalosis respiratoria, nosotros también podemos tener agudo o crónico, ¿verdad? La fórmula de la alcalosis respiratoria para ver la compensación metabólica de la alcalosis respiratoria, bicarbonato esperado es igual a 24 menos 0.2 por la diferencia de 40 menos el CO2 de nuestro paciente, y bueno, eso ya les digo ahorita. Y en la parte crónica, en la alcalosis respiratoria crónica, la fórmula será bicarbonato esperado es igual a 24 menos 0.4 por la resta de 40 menos del CO2. Aquí, a diferencia de la acidosis, yo no tengo un valor más menos, ¿no es cierto? No tengo aquí más menos. Sin embargo, aquí vamos a ocupar un más menos 2. Más menos 2. Cuando ustedes vean que les dan una fórmula de algo, les dan un detalle, un valor específico de un valor normal de algo, no siempre vamos a tener el valor exacto, específico. Siempre podemos manejarnos en un rango. Y cuando no les dan el más menos, el rango del intervalo de confianza necesario, por ejemplo aquí más menos 3, más menos 4, acá, cuando no les dan, siempre acostúmbrense a utilizar un más menos 2. Más menos 2, ¿ok? Entonces aquí, más menos 2, más menos 2. Cuando yo tengo el resultado de esto, veo y digo, el bicarbonato de mi paciente debería estar en 26, pero está en 18. ¿Está compensado o no está compensado? No está compensado, ¿no es cierto? Hagamos un ejemplo.
Ahí. Mía, deme un valor de CO2 a nivel del mar. ¿Cuál era? No el valor normal, un valor cualquiera. ¿Dónde está Mía, por cierto? Mía está mirando. No, que no sea normal. Que no sea normal, pues estamos viendo Sí. desequilibrios. 48. 48, ya, perfecto. A nivel del mar, ¿no es cierto? Sí. Ya, CO2 de 48 milímetros de mercurio. A nivel del mar, ¿cuánto es lo normal de CO2? 35, 45. 35, 45. ¿Este está elevado, sí o no? Sí. Ya. Cuando yo tengo CO2 elevado, tengo Acidosis. acidosis, ¿no es cierto? ¿Y acidosis de qué tipo? Respiratorio. Respiratorio, ¿verdad? Entonces yo voy a tener aquí acidosis respiratoria. Entonces, como yo ya vi que tiene acidosis respiratoria, tengo que ver si está compensado o no está compensado, ¿verdad? ¿A quién le pido? Andy, deme un valor de bicarbonato. A nivel del mar. ¿Cuál? 20. Ya. ¿Qué trastorno tengo? Acidosis respiratoria. ¿Aguda o crónica? ¿Qué quieren ver? Crónica. Damiana. Ya, crónica. Digamos que esto es crónica. ¿Por qué es crónica? ¿Cuánto está? Si es que usted dice que es crónica, ¿cuánto debería estar el exceso de base? Ponga un valor en el exceso de base. 8. Acuérdense, agudo es desde menos 2 hasta más 2. Crónico es por fuera de esos rangos. 50. No importa. Esto es el otro. Más, menos, ¿cuánto? Ya, más, ¿cuánto? Máximo 7. Un exceso de base de más 5. Entonces, yo tengo un trastorno de acidosis respiratoria crónica, ¿no es cierto? ¿Qué fórmula voy a ocupar? ¿Sí o no? Sí, ya. Entonces, sacamos la fórmula. Ustedes hacen los cálculos, ¿ya? Entonces, yo tengo un bicarbonato esperado es igual a, primero ejecutamos lo demás adentro. ¿El CO2 de cuánto está? 48 menos 40 son 8, ¿verdad? 8, 0.35 por 8, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 2.8 más 24 26.8 más menos 4, por lo tanto quiere decir que yo me puedo ir hasta el 30.8 o me puedo bajar hasta el 22.8, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Cuánto es el valor de bicarbonato? 20. ¿Cuánto debería estar? 26. ¿Tolero hasta 30 o tolero hasta 22? Tengo en 20. ¿Está compensado o no está compensado? No está compensado. Entonces yo diré que tiene este paciente, con el ejemplo que ustedes me acaban de dar, que tiene una acidosis o acidemia, en dependencia del valor de pH, que no lo pusimos, pero no importa. Acidosis, vamos a utilizar solamente acidosis ahorita. O digamos que el pH estaba en 7.20. Ya. Ahora sí, digamos nombre completo para ir. Yo mismo les digo que tienen que ir en orden, yo mismo les pongo el desorden. Ya. A ver, vamos por el nombre. ¿Qué tenemos? Acidemia por acidosis. ¿De qué tipo? Respiratorio. ¿El apodo? Crónico, ¿no es cierto? Agudo crónico, ¿en base a quién? En base al exceso de base. Y de veo el estado civil, la compensación. Veo qué trastorno tiene, veo la fórmula, hago la fórmula y veo que este señor tiene 20.20. Veo que no está dentro de los rangos, por lo tanto diré que este señor tiene una acidemia por acidosis respiratoria crónica no compensada. ¿De acuerdo? Y nos pasamos
Eso. En ese capítulo. Y nos pasamos de esto, miren, no solo es acidosis o alcalosis. ¿No es cierto? Una vez más el Señor que está haciendo el aseo en el hospital va pasando así, va limpiando, ¿no? Así. Y gusta poner una gasometría y dice, está con acidosis. Y se va. El estudiante de medicina o el médico tiene que saber nombre, apellido, apodo, estado civil. Y más cosas, que eso lo tendrán que ver ustedes cuando ya sean niños grandes, no sean doctores. ¿De acuerdo? Miren qué bonito se escucha, no solo decir, es una acidosis. No, ¿qué acidosis? ¿Qué? La madre, eso lo sabe el señor que vende chicles afuera. El médico tiene que saber acidemia por acidosis respiratoria crónica no compensada. Y así lo podemos hacer los ejemplos con un montón de cosas. ¿Qué ejemplos lo vamos a hacer? ¿De acuerdo? No vamos a entrar en ejemplos ahorita porque tenemos que avanzar en la parte teórica. ¿Comprendido? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí o no, Henry? Lo vi así medio, se puede decir como Henry. Pero sí yo sé venir mal dormido. Bueno, no importa, todos tenemos derecho a desvelarnos, no hay ningún problema. Ok. Entonces, la compensación representa el estado civil. Nuevamente, nombre, apellido, apodo y estado civil. En este caso, las 4 fórmulas, como les mencioné, yo mismo les doy. Yo les pongo ahí en la proyección, como son como, a ver, son 2, 3, 4, 5, 6, las 6 fórmulas para valorar la compensación del equilibrio ácido-base de todo, sea metabólico, sea respiratorio. Yo les pongo ahí, les proyecto ahí. Pero ustedes tendrán que saber cómo utilizarlo, ¿no? Me sirve. ¿De acuerdo? Me sirve Ya. mucho. Ok, díganme. Ahí, esa. ¿Qué significa 48? ¿Cuál 48? 48 horas, ya. ¿Qué quiere decir 48? ¿Cierto que quiere decir eso? 48. ¿Por qué se pone 48 acá? Porque Porque son 48 horas. cuando un trastorno está compensado, o sea, yo hice el cálculo acá, cuando un trastorno está compensado, por lo general ese trastorno base, en este caso la acidemia por acidosis respiratoria, por lo general tiene más de 48 horas. Porque el riñón no es que compensa así, no, el riñón se demora en compensar, es bien lento en compensar. Pero cuando compensa, es una máquina de compensar, ¿de acuerdo? Pero se demora. ¿Y se demora cuánto? Al menos se demora 48 horas, al menos. Entonces, si yo hago una gasometría a una persona, tiene un trastorno respiratorio, y ese trastorno respiratorio está compensado por la parte metabólica, doctorcito, ayer se puso así, mentira. Yo a los pacientes no les creo. No, en serio, no les creo. Lo que me dicen les creo el 50% o menos. Entonces yo puedo decir, desde ayer, sí, ya veo que está compensado. Ese señor al menos tiene 2 días, así en el estado en el que esté. Digo, desde ahí, ya. Pero yo mi análisis podré que tiene un trastorno metabólico, un trastorno respiratorio compensado, por lo cual la compensación metabólica se produce aproximadamente o mínimo a las 48 horas, por lo que consideramos que el trastorno, el paciente, la patología del paciente al menos presenta 48 horas de evolución. Por lo tanto, ya no es de emergencia, la verdad es que ¿sí ven qué fácil es hacer las cosas, hacer la medicina, pero sabiendo las cosas? ¿De acuerdo? Entonces eso representa el 48 horas. ¿Ok? Mientras que la compensación, que ya vamos a ver más adelante, la compensación respiratoria de los trastornos metabólicos, es así en cambio, al paso, en 10 minutos estás compensando. ¿Ok? Ya. Ok, bueno. El límite de compensación en trastornos respiratorios en relación al bicarbonato es de 30 para agudos, o sea, 30 milímetros de mercurio, puede subirse hasta 30 milímetros de mercurio en trastornos agudos y hasta 45 milímetros de mercurio de bicarbonato en trastornos respiratorios crónicos, ¿de acuerdo? Si se sobrepasa el límite, se debe plantear la posibilidad de que tal vez haya algún trastorno metabólico asociado. Me explico nuevamente. Si yo en un trastorno agudo, en una acidosis respiratoria,
específicamente, una acidosis que es lo más frecuente. Si en una acidosis respiratoria, yo máximo puedo compensar con bicarbonato, ¿hasta qué valor de bicarbonato? Hasta 30. En lo crónico, en la acidosis respiratoria crónica, en la acidosis respiratoria, en la parte crónica, yo puedo compensarlo hasta máximo 45. Si yo veo que es agudo por el exceso de base y veo que ese bicarbonato está más de 30, digo, no creo que sea solamente que el bicarbonato esté elevado porque está compensado. Puede ser porque tal vez tengo exceso de bicarbonato en mi cuerpo. Y cuando tengo un exceso de bicarbonato en mi cuerpo, ¿qué trastorno? Solo viendo eso, solo aumento de bicarbonato en mi cuerpo, ¿qué trastorno tengo yo? ¿La alcalosis de qué tipo? Entonces yo digo, está de más de 30 y es agudo. Tengo dos posibilidades. Una, que tenga una alcalosis metabólica sobreañadida, o que a pesar de que tengo un valor del exceso de bicarbonato, pues el bicarbonato, un exceso de base que está en el rango de agudo, puede ser que no necesariamente sea agudo, puede ser que ya sea crónico y por eso está compensando además. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, si yo tengo, digamos, un trastorno respiratorio, una acidosis respiratoria con un exceso de base de más 1.8, y en esta compensación, después de hacer toda la fórmula, me sale que yo debería tener un valor de, qué sé yo, de bicarbonato de 28, y este paciente tiene un bicarbonato de 34, 28 más menos 3, ¿no? Porque es acidosis, ¿sí? No, agudo, crónico, agudo, sí, más menos 3. 28 debería tener hasta 31 y debería tener hasta 25, ¿verdad? Según la fórmula. Y digamos que yo tengo un 32 de bicarbonato en sangre de mi paciente. Lo que decimos acá, en esta parte, es de que para trastornos respiratorios agudos, específicamente la acidosis respiratoria aguda, para acidosis respiratoria aguda, el límite de compensación de bicarbonato es máximo de 30. Máximo de 30. Sin embargo, en este ejemplo yo tengo 32. Por lo tanto, no puedo decir yo, en este caso, no puedo decir, es que está compensando de más. No, porque el límite es 30 de compensación para agudos y 45 para crónicos. En este caso, como yo estoy viendo un trastorno agudo, digo, está compensando de más. No, no está compensando de más. Dos cosas. O el valor del exceso de base está mal, y es un valor de exceso de base que no está en agudo, sino está en crónico, o sea, estará en, qué sé yo, en 2.5 o, no sé, en 5. En el valor que sea, en el rango de crónico, o a este trastorno, a más de la acidosis respiratoria, está añadido un trastorno del bicarbonato, ¿de acuerdo? Solo para, no para complicarles la vida, sino para que ustedes puedan comprender que hay un límite en las compensaciones. Existe un límite en la compensación. No podemos nosotros compensar hasta el infinito y más allá. Siempre tenemos un límite en la compensación. ¿Y cuál es el límite en la compensación metabólica para los trastornos respiratorios? Es máximo de 30 milímetros de mercurio de bicarbonato en trastornos agudos y máximo de 45 milímetros de mercurio de bicarbonato para trastornos crónicos. ¿Ah? ¿Mínimos? No, no hay mínimos. No hay mínimos. Ahí dice mínimo. ¿Perdón? Cuando pasa de 30. Si te excedes de los 45, la misma relación de lo que dijimos hace un momento. Si me excedo de los 45 es crónico, puede ser o que el exceso de base, no, ahí no cabe el exceso de base, porque estamos diciendo que es crónico. Ahí sí, si me excedo de los 45, tengo un trastorno metabólico añadido al trastorno respiratorio inicial. Estoy analizando el respiratorio, estoy viendo la compensación y veo que está compensando más de lo que debería. Entonces no es que compensa más de lo que debería, sino que también tiene un trastorno metabólico que está añadido al respiratorio inicial. ¿De acuerdo? Si no se alcanza el mínimo de compensación, se debe pensar en acidosis metabólica asociada. Esto es lo que decía David. No existe un valor mínimo. El mínimo lo damos por las fórmulas. Ese es el mínimo. ¿De acuerdo?
ver un valor así como una producción aumentada de bicarbonato o una reabsorción aumentada de bicarbonato, no hay para abajo, ¿sí? El mínimo lo da la fórmula que tenemos. Esto no sé para qué les habré puesto ahí, seguramente será para mencionar lo que ya habíamos mencionado de que el bicarbonato no aumenta la producción, sino más bien nosotros lo comentamos para regular el bicarbonato es aumentar la reabsorción, ¿verdad? No, pues este es el asunto de la eliminación de hidrogeniones. No sé, no tengo ni idea para qué la respuesta de eso, pero bueno, alguna explicación ahora, que ya vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora vamos a ver los trastornos metabólicos. Ya vimos los respiratorios. Ya vimos los respiratorios en relación a nombre, apellido, apodo y estado civil. ¿De acuerdo? Ahora, ya sé para qué les puse esto. Es en relación a la regulación renal del equilibrio ácido-base se da por los dos mecanismos que habíamos mencionado. El uno es la reabsorción de bicarbonato y el otro es la eliminación de hidrogeniones, ¿no es cierto? Eliminación de hidrogeniones que se lo realiza en el túbulo distal y se lo realiza eliminando los hidrogeniones no en forma pura, sino en forma combinada, en forma de ácidos, exactamente, en relación a ácido fosfórico y en relación a amonio, ¿verdad? Así los eliminamos. Entonces nosotros compensamos nuestro riñón, la parte metabólica, reabsorbiendo bicarbonato o aumentando la eliminación de hidrogeniones. Entonces, en los trastornos metabólicos van a estar caracterizados, si yo estoy diciendo la parte metabólica, ya no me voy a centrar en el CO2, me voy a centrar en el bicarbonato. Por lo tanto, el bicarbonato tiene dos opciones, como todo en la vida. O tengo aumentado o tengo disminuido, ¿no es cierto? Si yo tengo un bicarbonato disminuido, o sea, le saqué los ácidos a mi cuerpo, perdón, la base, lo alcalino a mi cuerpo, me quedo solamente con lo ácido en el plasma, me quedo solamente con el CO2. Como el CO2 es lo ácido, si yo elimino bicarbonato de mi cuerpo, voy a tener acidosis o acidemia. ¿De qué tipo? Metabólico, porque estoy aplicando el bicarbonato. Por el contrario, si yo tengo un aumento en la reabsorción de bicarbonato o un bicarbonato aumentado en mi cuerpo, en el plasma, el bicarbonato es la parte alcalina, es la parte básica. Por lo tanto, si yo aumento el bicarbonato en mi cuerpo, voy a tener alcalosis o alcalemia. ¿De qué tipo? Metabólico, ¿no es cierto? Nombre, apellido, ya. Nombre, acidosis, acidemia, alcalosis, alcalina, cualquiera de las dos. El apellido, metabólico, porque estamos viendo que se está afectando el bicarbonato, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la parte metabólica. El apodo, ¿de qué dependía el apodo? ¿Cuál era el apodo? En respiratorio era agudo o crónico, ¿no es cierto? En este caso, no va a ser agudo o crónico. En este caso, nosotros vamos a tener que va a depender del tipo de trastorno que nosotros tengamos, sea acidosis metabólica o sea alcalosis metabólica. De eso va a depender el apodo. Vamos a empezar nosotros con la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica que estaría representada por una disminución del bicarbonato en sangre, ¿verdad? Estamos diciendo acidosis metabólica. Si yo disminuyo el bicarbonato, estoy ocasionando que se queden solamente el ácido, el dióxido de carbono, el CO2 en el plasma y por lo tanto le haga ácido a ese plasma. Si yo tengo una acidosis metabólica, para poder nosotros llegar al apodo, primero tuvimos que haber dicho que es acidosis o acidemia y de segundo punto el apellido como metabólico, ¿verdad? El apodo. Una vez que yo determiné que es una acidosis o acidemia metabólica, yo tengo que calcular esto. ¿Qué es esto? Es de la New Gap o también llamada brecha aniónica. ¿Cómo lo calculo? Es súper facilito. Los cationes menos los aniones. O sea, sodio más potasio menos el cloro más el bicarbonato. Y este valor me va a dar un valor normalmente, si es que yo ocupo, hay quienes ocupan dentro de la fórmula el potasio, hay quienes no ocupan el potasio.
Por la misma razón que habíamos dicho cuando eliminábamos o cuando utilizábamos la aldosterona, cuando veíamos el aumento de la producción de aldosterona, que se eliminaba más potasio, pero que al final la osmolaridad no causaba ningún problema. ¿Por qué? Porque la cantidad de potasio aún así sigue siendo chiquitita. Lo mismo se aplica acá. Hay quienes ocupan dentro de la brecha aniónica el potasio y hay quienes no. Para quienes ocupen dentro de la fórmula el potasio, nosotros sí vamos a ocupar en la fórmula el potasio. Nosotros sí vamos a ocupar dentro de nuestra fórmula del anión GAP, en el cálculo del anión GAP el potasio. Para quienes ocupemos el anión GAP con potasio, el valor normal es de 10 a 12. Valor normal de anión GAP o de brecha aniónica. Para quienes no ocupen el potasio, el valor normal será de 8 a 10. ¿De acuerdo? Y en este valor yo puedo tener dos opciones de anión GAP o de brecha aniónica. Yo puedo tener un anión GAP normal o puedo tener un anión GAP elevado. No existe, escúchenme chicos, no existe, que también es un error frecuente, no existe el anión GAP bajo. No hay anión GAP bajo. No hay. El resultado de este anión GAP es normal, elevado, bajo, bajo. No existe el anión GAP bajo. O es normal o es elevado. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros calculamos el anión GAP, tenemos dos opciones: que sea un anión GAP normal o que sea un anión GAP elevado. Ahí está lo que decíamos, no anión GAP bajo. Y cuando nosotros tenemos un anión GAP normal, nosotros vamos a utilizar esta mnemotecnia para poder identificar el tipo o probablemente el trastorno que está ocasionando esa acidosis metabólica anión GAP normal. ¿Y cuál es esta mnemotecnia? Hard out. La H que representa hiperalimentación. No quiere decir que esto sea alguien que está comiendo mucho, no. Esto principalmente se ve en personas que están recibiendo nutrición parenteral. Personas de terapia intensiva, de área crítica de emergencia, están intubados, hay que nutrirlos, se les pone una alimentación que es intravenosa, que está a base de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, de oligoelementos y minerales y un montón de cosas. Esa es la nutrición parenteral. Entonces, a veces para poder poner eso, se le pone con cálculos, hay que calcular la ingesta calórica, la producción de energía por los lípidos, por los carbohidratos, por las proteínas. Hay que calcular muchas cosas. No es al ojo, pero cuando se va la mano en la alimentación, en estos cálculos, se puede producir hiperalimentación. Y si yo produzco hiperalimentación en un paciente que se encuentra en un estado crítico, puedo desarrollar a la final ¿qué? Acidosis metabólica anión GAP normal. ¿Para qué me sirve esto? Para que cuando yo tengo un trastorno metabólico, hago el análisis, veo que tiene acidosis metabólica, hago el cálculo de anión GAP, veo que el anión GAP es normal, digo, ¿y ahora de dónde rayos está teniendo acidosis metabólica anión GAP normal este paciente? Veamos, el doctor Aguirre, me acuerdo que seguimos siempre nos enseñó la mnemotecnia Hard. Veamos cuál de todas se aplica a mi paciente. H, hiperalimentación. A, acetazolamida. La acetazolamida es un diurético, ¿de acuerdo? Si no está recibiendo acetazolamida, ¿podrá tener acidosis metabólica por acetazolamida? No, pues no es cierto. Acidosis tubular renal. Hay un tipo de enfermedades genéticas que se caracterizan por acidosis metabólica. Y dentro de ellas, a más de varias, hay principalmente la acidosis tubular renal. Acidosis tubular renal tipo 1, tipo 2 o tipo 4. No hay la tipo 3, ¿por qué? No sé, creo que habrá la tipo 3, pero en todo caso no hay. Tipo 1, tipo 2, tipo 4. Entonces, se caracterizan por acidosis metabólica anión GAP normal, las unas se caracterizan por potasio elevado, las otras se caracterizan por potasio normal, depende de algunas cosas. Que eso lo tendrán que aprender ustedes. Pero si yo dentro de mi análisis veo que mi paciente no está recibiendo nutrición parenteral, no está recibiendo acetazolamida, no está con diarreas, no tiene estas fístulas que ya vamos a hablar, me queda la opción de acidosis tubular renal. Veo cómo están los electrolitos en sangre, veo cómo están electrolitos en orina, veo, junto todo y me cuadra para una acidosis tubular renal. Entonces digo y llamo a nefro y le digo, ¿sabes qué? Tengo este paciente
que vino por tal cosa, le hago la gasometría y en la gasometría encuentro una acidosis metabólica, acidemia por acidosis metabólica, anion gap normal. Ya eliminé todas las causas y lo que me cuadra es la acidosis tubular renal. Me parece que es la tipo 1, pero también puede ser la tipo 4. Espérate que me lleguen los resultados de electrolitos de orina y te confirmo cuál es. Pero ayúdame con la valoración, por favor. Miren, o sea, es que se juntan todas las cosas de conocimiento y ahí es en donde nosotros aumentamos nuestro ¿cuál será? No iba a decir ego, pero no es ego, sino es aumentamos nuestra credibilidad, pues, de acuerdo ante los demás. Porque si yo solamente le digo al nefrólogo, le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo este paciente que no está orinando bien y está con acidosis, debe tener insuficiencia renal. Y el nefrólogo hace lo que acabamos de hacer nosotros, que es súper facilito. Sí, bien. Alta potencia. Cosas así, ¿de acuerdo? La otra letrita, diarrea. Si nuestro paciente está con diarrea, pues puede ser que tal vez la causa de la acidosis metabólica abnormal esté dada por las pérdidas gastrointestinales. Fístula ureteroentérica. ¿Qué es una fístula? ¿Quién sabe qué es una fístula? Conexión. ¿Saben qué es esta, no? Ya. ¿Comunica qué, pero? Diferentes. Una cavidad con otra, exactamente, esa es una fístula. Una fístula es una comunicación, es un conducto que comunica un espacio con otro espacio que normalmente no deberían estar comunicados. Por ejemplo, nosotros podemos tener fístulas enterocutáneas, o sea, del intestino hacia la piel. Se nos hace un huequito y por ahí empieza a salir el contenido intestinal, ¿no es cierto? Podemos tener fístulas ureteroentéricas, que comunicarán ¿qué? El uréter con quién? Con el intestino, ¿no es cierto? O podemos tener fístulas pancreatoduodenales. ¿Comunican qué? El páncreas con el duodeno, ¿verdad? Entonces, una fístula es una comunicación entre dos espacios, o entre dos cavidades, o entre dos elementos que normalmente no deberían estar comunicadas. Por ejemplo, existen las fístulas anorrectales. Es una fístula que comunica el ano, no por donde debería ir normalmente, sino por fuera, por a través de tejidos blandos, a través de los glúteos, se comunica con el recto. Esas son las fístulas también hay fístulas de eso. Pero en este caso, si es que por ejemplo yo tengo un paciente con acidosis metabólica en el GAP normal, veo que no es hiperalimentación, no es acetazolamida, no es acidosis tubular renal, no está con diarrea, pero el paciente tuvo, por ejemplo, una pancreatitis severa necrohemorrágica por inflamación del páncreas, no es fístula ureteroentérica, o al menos tal vez no la sospecho, pero es muy probable que tenga una fístula pancreatoduodenal, porque el páncreas se inflamó, se necrosó, se tuvo una hemorragia y como estuvo tan inflamado, comenzó a destruirse y a formar fístulas. ¿Y a dónde fistulizó? Hacia el duodeno, porque están pegaditos, el páncreas y el duodeno están ahí pegaditos. Entonces puede ser. ¿Cuál será mi siguiente paso? Es solicitar un examen para ver la probabilidad de una fístula pancreatoduodenal. Una tomografía siempre contrastada, trifásica, la abdomen. Veo la fístula y digo, sí está. Entonces les llamamos a los cirujanos y les digo, vean, este paciente tiene esto, este otro, no me van a entender, pero bueno, esto, este otro, tiene una fístula. Hay que operarle para resolver esa fístula, ¿de acuerdo? Para eso me sirve la mnemoteca. Y para eso me sirve el amor. ¿En quién? En la acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Miren que recién estamos en acidosis metabólica en GAP normal, que dentro de los trastornos metabólicos es el que menos se presenta. El que más se presenta es el anion GAP elevado, la acidosis metabólica anion GAP elevado. Y aquí nosotros utilizamos otra mnemoteca, que es CAP-MUD-PIRES. CAP-MUD-PIRES, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, si yo tengo un paciente que tiene acidosis metabólica, acidemia o acidosis metabólica, calculo el anion GAP, y dentro del anion GAP me sale un anion GAP elevado, o sea, más de 10 o más de 12, que no va a estar en 11, no va a estar en 13. Cuando el anion GAP se eleva, en realidad se eleva. O sea, no nos va a dejar duda de, ¿estará elevado? Es que parece que quiere elevarse, no. En realidad va a estar elevado, va a estar en 20, 25, 30, 40 va a estar el anion GAP. ¿De
alcohol. Cuando yo tengo un anión GABA elevado, utilizo la mnemotecnia Carnot-Piles. Mnemotecnia que me sirve exactamente para lo mismo que la anterior, para ver cuál puede ser el problema que está ocasionando esa acidosis metabólica en GABA elevado en el paciente. La C, intoxicaciones por monóxido de carbono. Si yo tengo un paciente que está con una cetoacidosis diabética, no voy a decir pues que está con una acidosis metabólica en GABA elevado por monóxido de carbono. ¿En dónde tenemos el monóxido de carbono? En los incendios. O sea, si no estuvo algún incendio, pues, ¿de dónde? ¿No es cierto? Aminoglucósidos. ¿Qué son los aminoglucósidos? Son un tipo de antibióticos. ¿De acuerdo? Si el paciente está recibiendo aminoglucósidos en exceso, no en exceso, sino con una dosis horaria súper frecuente, puede ser que desarrolle acidosis metabólica. Teofilina. ¿Qué es la teofilina? Igual, la teofilina es un fármaco, no es antibiótico, pero es un fármaco que administrado intravenosamente la teofilina lo que ocasiona es una broncodilatación o una relajación del músculo liso del árbol bronquial. También pueden ocasionar acidosis metabólica en un grado elevado. Aquí en teofilina yo pusiera, y de hecho sí debería poner, coma, tolueno. ¿Qué es el tolueno? ¿Qué es el tolueno? ¿Un qué? ¡Hable duro la garganta! Un elemento dice, un elemento, todo es elemento, eres un elemento, yo soy un elemento. Un elemento químico. No. El tolueno es un diluyente de sustancias químicas, algo así como el tiñer, algo parecido, ya, así es el tolueno. El tolueno lo tenemos principalmente en el cemento de contacto. Entonces, ya cada vez hay menos, pero no sé si sabían ver antes que andaban con unas fundas volando con el cemento de contacto, ya. Ellos presentaban acidosis metabólica de GABA elevado por tolueno. Entonces aquí coma tolueno, ¿de acuerdo? La M, metanol. Metanol, ¿en dónde tenemos nosotros metanol? En los alcoholes, en el alcohol industrial, ¿cierto? No en el alcohol normal, no en el traguito delicioso que ustedes se pegan los viernes ahí en el pueblito, no. Ese es alcohol etílico o es etanol. El metanol o alcohol metílico es el alcohol industrial, es el que te mata, es el que te deja ciego, es el que te deja con insuficiencia renal. Ese es el metanol. Entonces, si yo tengo un paciente con una acidosis metabólica elevado y está hecho pedazos y encima de eso es alcohólico o tiene el antecedente de que estuvo tomando, se me tiene que venir a mi mente la probabilidad del alcohol metílico. Entonces tengo que mandar a hacer una cuantificación plasmática de metanol. ¿Por qué? Porque si yo no corrijo esa intoxicación por metanol, ese paciente se muere. ¿Y cómo es el tratamiento de la intoxicación por alcohol metílico? ¿Alguien sabe? ¿No? Es cogerle al paciente, se le pone una sonda nasogástrica, bueno, aquí en Ecuador, en países desarrollados es otro tratamiento. Se le pone una sonda por la nariz, que de por sí el paciente suele estar intubado porque suelen estar hecho pedazos. Está intubado, se le pone una sonda hasta el estómago, se le manda al familiar a que compre una recetita. Y la receta tiene que comprarla en cualquier lugar. Y es una botella de vodka Bruscaya, es un jugo de naranja. Se mezclan los dos, se le pone un suero y se le empieza a pasar a través de la sonda. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la intoxicación de alcohol metílico es darle alcohol etílico al paciente. Porque los receptores del alcohol metílico y el etílico son igualitos, pero actúan por competencia. El que esté más concentrado, el que tenga más concentración en sangre, ese es el que le desplaza al otro. Entonces, literalmente, chumar al paciente. Cuando no están intubados, se le da al paciente. Se le pone la botella, se le pone un vaso y se le dice que esté tomando. De hecho, cuando yo estaba en el R4, yo estaba rotando en el Eugenio Espejo y justo hubo una intoxicación masiva por etanol en la cárcel de la Tacunga. Entonces, claro, activaron el plan de contingencia, cerraron la emergencia. Y claro, por ser Eugenio Espejo nos llegaron toditos los intoxicados, ¿no es cierto? Entonces debe de haber así 10 personas acá y otras 5 acá, sentados en la cabina, conversando, ¿no? El uno conversaba con el otro y era dale, pegando en el paso. Chumados toditos. Chumados, y se les
se salva la vida, y así es. Eso se tiene que hacer, pero no es como una dosis, ¿no? No es de tome todo lo que usted quiere y se acabó. Porque si tú empiezas a pegarte el bosque solito, en cambio te vas a quemar. Tienes que diluir. Claro, como pegas puro así de tiene que ser bien agradable hasta para que se tome, porque si no va a tomarse. Vamos a ver. No, el que tenga el mayor porcentaje de alcohol. Los comerciales de vodka. ¿Y por qué no puro? Porque el puro puede ser que tenga metanol, no sabes. Qué precavido. En países industrializados, en países avanzados, existe alcohol etílico intravenoso. Ahí sí se les administra por. Pero bueno. Entonces, metanol. ¿De acuerdo? Y aquí yo pongo otro, coma, metformina. ¿Quién sabe qué es la metformina? Metformina. Es un hipoglicemiante oral. Es la base del tratamiento de la diabetes. La base, o sea, con lo que se inicia el tratamiento de la diabetes y luego después ya suben a otros medicamentos y a insulinas y cosas así. Pero la base, el inicial, el primerito que se ocupa por lo general, no soy endocrinólogo, pero por lo general el que ocupan es la metformina. Entonces, hay situaciones en las cuales se toman la metformina en exceso o en intentos autolíticos, se toman 20 tabletas de metformina y la metformina como efecto adverso cuando están intoxicados ocasiona acidosis metabólica elevada. La uremia. ¿Qué es la uremia? Cuando tenemos un exceso de urea en sangre. Pero esta uremia se presenta, o sea, la uremia ocasiona acidosis metabólica cuando tenemos un valor de urea superior a 200 miligramos por decilitro. 200. Lo normal de urea es 50, hasta 50. Cuando tenemos mayor de 200, pues puede presentar acidosis metabólica a nivel elevado. En la D, la diabetes. La diabetes, cuando tenemos una diabetes descompensada, puede generarte acidosis metabólica a nivel elevado. La inanición. ¿Qué es inanición? No comer, pero por días, semanas. Esa es la inanición, ¿de acuerdo? Cetoacidosis, dice ahí. Cetoacidosis. La cetoacidosis diabética te ocasiona acidosis metabólica a nivel elevado. ¿Ok? Paracetamol. El tomarse igual en intentos autolíticos 20, 30, 40 tabletas de paracetamol te ocasiona, a más de la intoxicación, a más del daño del falo hepático que ocasiona, te ocasiona acidosis metabólica a nivel elevado. Paraldehído. ¿Quién sabe qué es el paraldehído? Me suena. No sé. ¿Alguien sabe? ¿No? El paraldehído nosotros no tenemos, pero en los países de 4 estaciones tienen paraldehído es un anticongelante. En los líquidos del radiador, en los líquidos refrigerantes, tienen paraldehído para evitar que los líquidos se congelen dentro de los vehículos. Y a veces la gente se toma por error, pensando que es una botella de agua, se toma y claro, se intoxican con paraldehído. Piroglutamato, no tengo ni idea de qué sea piroglutamato, ya lo vamos a averiguar. Errores innatos del metabolismo, también, por ejemplo, tú tienes un trastorno genético que te impide la generación de una enzima X. No puedes metabolizar las sustancias, no puedes desarrollar los procesos metabólicos relacionados con esa enzima y puedes desarrollar acidosis metabólica en lugar elevado. Isoniazida, ¿qué es la isoniazida? ¿Alguien ha escuchado? No es para VIH. Está relacionado, sí, pero no es de VIH. La isoniazida es un medicamento antifímico. ¿Qué quiere decir antifímico? Antituberculoso. La isoniazida se da en tratamiento de la tuberculosis. ¿Que la tuberculosis está relacionada con el VIH? Sí, pero no es para específico del VIH. ¿De acuerdo? Isoniazida. Esta es la principal causa de acidosis metabólica. Esta. Acidosis metabólica en el elevado. Lactato elevado. ¿Sí? Ácido láctico elevado en el cuerpo. El ácido láctico se eleva cuando nosotros tenemos una producción de energía o obtención de energía por una vía anaerobia. No estamos yendo nosotros por la glicosilación oxidativa, sino estamos yéndonos por una vía anaerobia. Como producto de desecho, en la glicosilación oxidativa tenemos el CO2. En la anaerobia tenemos el ácido láctico.
Cuando yo estoy obteniendo energía en forma anaeróbica, voy a elevar acidosis láctica. Cuando tengo energía en una forma anaeróbica, cuando estoy chocado, cuando estoy hipotenso, cuando estoy en un proceso séptico, cuando tengo destrucción celular, ahí genero yo, o cuando tengo hipoperfusión, o sea, cuando me da un infarto, cuando me da un infarto, cuando me da una trombosis venosa de la pierna, cuando me da una trombosis mesentérica, cuando no llega sangre oxigenada a un tejido, ese tejido tiene que obtener energía de alguna manera y pasa de la glicosilación oxidativa al proceso anaeróbico. Y en este proceso anaeróbico genera lactato, es la principal causa de acidosis metabólica en pH elevado. El etanol también nos puede intoxicar y también puede generar acidosis metabólica en pH elevado. La acidosis es menos intensa que la intoxicación con metanol, pero también te eleva. El etilenglicol es un diluyente de medicamentos. Los medicamentos que vienen en forma parenteral, o sea, para administración intravenosa, vienen como un líquido. Suele venir el polvo y suele venir un líquido. Ese líquido suele tener etilenglicol. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está recibiendo mucha medicación intravenosa, principalmente los pacientes críticos, y ya veo que sigue con acidosis y sigue con acidosis y sigue con acidosis y no le encuentro la causa de la acidosis porque ya le veo todas las causas y veo que todas están bien y no se explota ninguna de ellas, tengo que plantearme la posibilidad de etilenglicol. Entonces voy donde las enfermeras, le digo, déjenme ver la ampollita con lo que está diluyendo, componentes, pum, 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 etilenglicol. Entonces, ¿para qué cambiar eso también? ¿No es cierto? Etilenglicol. Y la S es de salicilatos, o sea, ácido acetil salicílico. Las personas que igual, en un intento autolítico se toman 15, 20, 30, 50 tabletas de aspirinas. También te ocasiona acidosis metabólica aniónica. ¿Ok? Y ahí vamos a quedar. Esto que acabamos de ver ahorita, tanto el Hard como el Cadmupiles, es del apodo de quién? De los trastornos metabólicos, específicamente de qué? De la acidosis metabólica, ¿no es cierto? Y nuevamente, como resumen, ¿cómo determino yo si es que tengo que utilizar el uno o el otro? ¿En base a quién? En base a la aniónica. Esa va a estar de apuro. Sí, Muy bien, chicos. no sé. Pero ya. Ya se va, Chile ve. Sí, Esa va a estar de apuro, pero duro.